¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús fue pero tan claro al decir, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? Mateo 7:15. En este video, pues no solo te contaré los escalofriantes detalles del arresto y los crímenes imputados a este falso apóstol de Dios, sino que profundizaré en la profecía bíblica que nos ayuda a entender mejor cómo el mal puede disfrazarse de la luz del mundo. Bueno, pues cabe destacar que la secta La Luz del Mundo inició con el fundador Eusebio Joaquín González y Elisa Flores el 6 de abril de 1926 en Guadalajara, Jalisco. Dicha organización afirma y asegura que su iglesia fue la restauración de la única iglesia original que según ellos pues ya no existía desde la muerte del apóstol Juan. Las investigaciones en curso pues han corroborado que los tres apóstoles patriarcas que han estado dirigiendo la secta a la luz del mundo pues han sido señalados y acusados de abusar a sus fieles, desde una presunta violación ya comprobada de una niña que habría cometido el fundador Aarón Joaquín en 1935, hasta las horrendas agresiones sexuales a tres adolescentes de Los Ángeles, que pues en esto lo confesó su nieto San Joaquín García. Por eso ahora que el tercer apóstol, al verse descubierto, pues se declaró culpable. Sus engañados seguidores afirman que es víctima de calumnias y que es pues una estrategia legal y que él prefirió evitar el juicio pues porque no quería ser perjudicado. Pero las víctimas aseguraron que quería evitar que las investigaciones continuaran su curso. Ni el abuelo ni el padre de Nazón Joaquín, pues todos cercanos al gobierno de México, pues han enfrentado cargos en su país. Bueno, ¿por qué será que cuando un sacerdote católico cae y comete un delito, los titulares explotan por semanas y meses? Pero cuando un líder de cualquier secta, como es el caso de Nazón Joaquín García, condenado a 16 años de cárcel y acusado pues de crímenes que alcanzarían hasta 4 cadenas perpetuas, pues aparece en los medios y apenas se habla de ello. Bueno, ¿será casualidad? ¿O será que el enemigo sabe dónde está la iglesia verdadera y a quién conviene atacar? A la iglesia católica siempre se le aplica lupa mediática. A las sectas, aunque estén plagadas de abusos, corrupción y delitos gravísimos, como es el caso actual, pues se le da cobertura limitada. La pregunta clave sería, ¿por qué todos los grupos anticatólicos callan entre ellos, pero se unen y se manifiestan cuando es en contra de la Iglesia Católica? Bueno, pues es importante destacar que según la información oficial, estos crímenes fueron presuntamente cometidos mientras el falso apóstol de Dios García pues dirigía a la secta llamada disque la luz del mundo, pues utilizando su posición de máxima autoridad como apóstol de Dios y la estructura de la organización. La investigación pues siguió su curso y no solo se centró en Nazón Joaquín García, sino que también incluyó a coacusados, entre ellos su madre y otras personas cercanas a su círculo familiar y de liderazgo. Bueno, quienes también pues enfrentan cargos por su presunta participación en estos delitos. Hermanos y amigos, hoy estamos hablando pues de un tema muy delicado, pero también muy necesario, que nos recuerda la importancia de discernir y estar siempre vigilantes en todo momento. Nos referimos al caso del autonombrado apóstol de Dios, Nazón Joaquín García, el líder de la organización religiosa irónicamente llamada La Luz del Mundo, y los graves cargos pues que pesan sobre él y su círculo familiar. Nazón Joaquín García, quien se presentaba como el apóstol de Jesucristo, líder de una organización con más de 5 millones de seguidores a nivel global, pues fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en junio del 2019. Su arresto y la posterior formulación de cargos, pues no fue nomás así porque sí, como muchos fieles engañados aseguran. Fueron el resultado de una extensa, pero muy extensa investigación coordinada por agencias como las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal General de California. Los cargos pues son de extrema gravedad y apuntan a un patrón de conducta psicópata criminal
supuestamente perpetrado entre el 2015 y el 2018. Las acusaciones incluyen trata de personas, un delito horrendo que explota la vulnerabilidad de las víctimas, producción de pornografía infantil, uno de los crímenes más aberrantes y reprobables que existen, violación forzada de menores, otra acusación pues que señala la explotación sexual de los más indefensos, además pues de otros delitos sexuales graves que con base a las investigaciones las autoridades todavía están corroborando. Este caso pues nos confronta con la triste realidad de cómo el poder religioso combinado con el poder económico pues puede ser divertido y utilizado para cometer actos abominables. Es un recordatorio doloroso, pues, de las palabras de Jesús sobre los lobos vestidos de ovejas. Bueno, y es precisamente en Mateo 7:15 donde Jesús nos recuerda, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Esta expresión, conocida también como lobo con piel de oveja, pues hace referencia a pastores que aparentan bondad o inocencia, pero lo que buscan pues es enriquecerse con el diezmo y dañar a otros. Sigamos orando por las víctimas pues, de estos crímenes y porque los mismos miembros de las y de todas las diversas denominaciones cristianas pues no callen y se solidaricen con los afectados de estos reprobables delitos y porque pronto llegue la justicia y se termine con tanto engaño y tanto daño a nuestros hermanos separados. Hermanos, Jesús continuó diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. La palabra de Dios nos enseña a mirar las acciones, no solo las palabras. Si un líder espiritual, y con más razón la máxima autoridad de la secta, produce frutos de corrupción, abuso y pecado grave, se está descalificándose a sí mismo y a su falsa congregación, sin importar cuán elocuente sea su predicación o cuán grande sea su congregación. La perversión moral y la explotación pues son frutos amargos que denuncian la falsedad de su misión como apóstol o como profeta o pastor. Cuando escuches que se silencian los escándalos de las sectas, pero se magnifican los de la Iglesia Católica, no te sorprenda, es señal de que estás en la iglesia que Cristo fundó, la única que incomoda al infierno. Y no olvides, la santidad de la iglesia pues no depende de la debilidad de alguno de sus miembros, porque pues en cualquier iglesia hay malos pastores, sino de aquel que la fundó. Dice la palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La pregunta pues no es si la iglesia católica tiene pecadores, sino si fuera de la iglesia hay salvación verdadera. Y la misma Biblia responde, fuera de mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Por eso pues no tengas miedo de defender tu fe. La iglesia católica no es una secta de hombres que se autoproclaman apóstoles, profetas o pastores. Es el cuerpo vivo de Cristo en la historia y contra ella, como lo dijo Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán. Mateo 16:18. Además, el apóstol Pedro nos advirtió en 2 de Pedro 2:1-3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de mucho tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanitos, esta descripción de los falsos maestros que hacen mercadería de la gente, pues encaja perfectamente, así como anillo al dedo, de forma escalofriante con los reportes de control y explotación dentro de la secta Disque la Luz del Mundo. El caso de la Luz del Mundo, pues es un llamado de atención para todos los cristianos. Nos obliga a orar por discernimiento y a aferrarnos a la sana doctrina y a la iglesia que Cristo fundó, no a las miles de interpretaciones personales de los diferentes pastores de las diversas. Es un recordatorio doloroso de que el mal se disfraza de la luz del mundo,
pero por sus frutos y a la luz de la palabra de Dios siempre será desenmascarado. Por eso, estemos siempre vigilantes. De corazón, hermanitos, les doy muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Tu apoyo significa muchísimo para que podamos seguir defendiendo y anunciando la verdad de nuestra fe católica. Si aún pues no lo has hecho, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque juntos estamos construyendo una comunidad que proclama a Cristo sin miedo. Y no te vayas sin ver uno de estos dos videos que te dejo aquí al final. Ambos son profundamente reveladores y te darán aún más claridad para fortalecer tu fe. Nos vemos ahí. Siempre recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas herejías modernas. El Señor te bendiga.